a contactar ahora con el director, ¿no? Que aquí le tenemos a Federico Luis. Muchísimas gracias por tu película y por aceptar la invitación de venir a hablar con todos nosotros. Si quieres empezar, yo soy Manuel de Musog, a mi lado tengo a Marisol del Colectivo Verde y somos quienes vamos a hacerte las preguntas, teniendo siempre un micrófono en la sala para quien quiera en cualquier momento levantar la mano y le pasaremos la palabra. Pero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y enhorabuena por Simón de la Montaña. Menudo peliculón. No sé si nos ves a Muchísimas. todos. Una Sí, sala, sí, bueno, veo, pero ¿me escuchan? ¿Me escuchan? abarrotado. No te No escuchamos. te escuchamos, Federico. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Sí. Sí, ¿no? Pero nosotros a ti no te oímos. Tan- Hola, Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. hola, ¿cómo están? Muy bien. Pues Bueno, muy emocionados con esta película. Ha estado la sala abarrotada de gente. Aquí un qué público muy emoción. entregado. Muchas gracias por ver la película, por quedarse para conversar. Muchas gracias. Arranco yo. Bueno, yo quería preguntarte lo primero, bueno, la película no cede, ¿no? No es condescendiente ni paternalista, una mirada despojada de prejuicios y de mucha verdad. La película tiene muchísima verdad. Entonces yo te quería preguntar cómo, si nos cuentas cómo nace esta idea de esta película, cuál fue el germen. Bueno, yo primero, como es una primera película, o sea, es la primera película, un largometraje que yo hago, he hecho varios cortos antes, pero en general creo que en caso de los primeros largometrajes, uno va como acumulando durante muchos años muchas ideas distintas, porque hasta que, bueno, puede convencer al mundo de que uno merece hacer una película o consigue los recursos para hacerlo, el proceso se hace bien largo, entonces esta película yo la habré empezado a pensar hace unos 8 o 7 años, entonces en ese tiempo fue cambiando mucho lo que yo pensaba, fueron cambiando entonces los personajes, fui cambiando yo, muchas cosas que fueron como modificándose. Y lo más particular quizás es que lo único que estuvo desde el principio hasta el final, como que no se movió del lugar y que estuvo siempre ahí, fue el nombre de la película y en la montaña. Después todos los otros personajes, o sea, yo primero tenía un poco la sensación, yo soy nacido en Buenos Aires y cada vez que iba a la cordillera de los Andes me daba mucho la sensación de que era un lugar donde yo, si tenía una chance de hacer una película, la quería hacer ahí. Y, y sentía que la montaña es un lugar donde a uno le devuelve su escala humana, donde lo pone a pensar como en temas más trascendentales, como que cambia un poco el tamaño de los pensamientos y de las cosas. Y bueno, y es como que creo que es un poco lo que le pasa a este personaje. De que bueno, que empieza a tener estas ideas que por ahí a él le hacen sentido y a otras personas no. Y después, bueno, yo fui conociendo a muchas de las personas que actúan en la película a lo largo de muchos años también. Con Pehuen, por ejemplo, hemos ido varias veces de viaje y juntos y hay muchas escenas que son sacadas de nuestras aventuras juntos de viajes. Por ejemplo, una vez que fuimos a Mar del Plata.
y él me quería convencer de que teníamos, primero que nada, él me dijo que fuésemos a Mar del Plata en un momento que yo no estaba en una situación económica que me lo permitiese, entonces yo me negué y él fue que me dijo, pero vos con todas las cosas que me contaste tuyas, deberías sacar tu certificado de discapacidad y nos vamos los dos juntos gratis. Y yo cuando me lo dijo me sonó primero a una picardía y después lo empecé a pensar un poco más en serio y empecé a pensar lo que significaba que él me hubiese dicho eso. Y bueno, pensé que no, que no me animaba a hacer el movimiento en la vida real, pero sí me parecía que era una idea muy fuerte para volcar en una película en esta, en donde yo ya tenía varios de los estaba como cerca de eso, pero no había como concretado tan fuertemente una idea como él cuando me dijo eso, sin pensarlo como una idea para una película, sino como una idea para la vida, pero bueno, como habrán visto en esta película están las dos cosas bastante mezcladas y... Y bueno, después nos fuimos a ese viaje, por ejemplo, la escena que ellos van al cine es muy parecida a cosas que vivimos juntos. Em, y bueno, después yo, bueno, bastante antes de esto, yo también di varios años clases de teatro para personas de condiciones mentales o físicas diversas. Entonces hay muchas de las personas que actúan que ya las conocía de antes, como por ejemplo a Kiara también, que hace la Colo. Y también los personajes están bastante, o sea, están pensados un poco desde mí y un poco desde las personas que los hacen y la picardía que tiene el personaje de Pehuen es muy parecida a la picardía que él tiene en la vida real. El personaje de la Colo que patina así, ese personaje no es que yo busque a alguien que supiese patinar, sino que puse, hice a que el personaje patine porque sabía cómo patinaba Kiara. Entonces está todo un poco mezclado. Gracias. Gracias. En vinculación a esta picardía, esta picaresca del personaje de Pehuen que hablabas, yo viendo la película estaba pensando que te alejas mucho de ciertos cánones de representación del cine, por ejemplo, hollywoodiense, de la figura del discapacitado que se retrata habitualmente de forma entrañable, como víctima absolutamente bondadosa, e incluso en alguna que otra comedia merecedora de risa compasiva, y no es en absoluto el acercamiento que tú tienes en esta película, donde les tratas como personajes con toda su complejidad y donde la manipulación y la dignidad y la picaresca se dan de la mano. ¿Pretendías subvertir estos cánones de representación hegemónicos? Sí, bueno, quizás uno, o sea, es como que no es tan definido que uno tenga la intención así, o sea, no estaría siendo sincero si dijese sí, tenía ese plan, porque no es que me lo propuse de una manera como muy a conciencia, pero sí es algo que no me gusta de todas las películas que no me gustan o que quizás siento que pueden ser mejoradas o cuestionadas sus ideas alrededor de la representación. Em, es algo que si uno, a mí me gusta mucho ver películas y bueno, es algo que uno ha visto que en distintos colectivos o minorías ha ido cambiando y si uno va como a los años 20 en Hollywood estaba el fenómeno del blackface en el cual personas blancas se pintaban de negro para representar personas afrodescendientes y de pronto ese nivel digo, pensado desde hoy no solo parece violento, sino que hasta es ridículo, o sea, no tiene sentido y quizás eso es lo que el tiempo y la representación y la diversificación de la justicia en términos artísticos fue haciendo que, por ejemplo, ese caso cambie y bueno, también ha ido pasando con otros colectivos minoritarios a lo largo del tiempo y en el caso de la neurodivergencia está como bastante lejos, siento yo.
bastante. Hay películas recientes, o sea, uno podría ponerse a citar un montón, ¿no? Pero recientes, me refiero no sé, yo las películas, incluso poniendo como recientes a Quien ama a Gilbert Grape, ¿no? Que es de hace, no sé, ya 20 años, pero como hay una cosa bien rara que incluso es cuando estos actores, superactores como Leonardo DiCaprio, que es un actor que me encanta y todo, pero digo, haciendo ese personaje, la gente cree como que es un gran actor, ¿no? Y que encima se lo premia después, o cuando, no sé, cuando Dustin Hoffman y Son Reitman, que son personajes que seguramente han aportado algo al seguir pensando. Estos temas, pero que hoy, eh, salvando todas las distancias y las intenciones y las salvedades políticas, podría uno acercarlos al blackface, ¿no? Como, y sobre todo cuando uno después ve, porque bueno, a mí, por ejemplo, que Pehuen pueda actuar en la película me costó realmente muchísimo y si yo les dije que tardé 8 años en hacerla, 4 fueron para convencer gente de que Pehuen podía actuar en una película. Y con Kiara no, porque Kiara es, o sea, tiene, que son, digo, porque muchas veces también te dicen, bueno, pero puede ser que actúen, pero en unos papeles menores, no podemos cargar, es muy una cosa que alguien puede decir desde la producción sin mala intención, pero bueno, es a lo que uno también desea combatir, decirle como, no, no, o sea, no puedo cargar la responsabilidad de una película que salga bien o mal sobre esta persona porque voy a arriesgar demasiado, porque incluso va a ser violento que le cargues toda esa responsabilidad y tal, que al final son todos miedos y cosas que no, que si uno lo cuestiona, al final después van perdiendo sentido, pero bueno, en el caso de Kiara es una persona que tiene una contención familiar muy grande y entonces todo hacía que fuera fácil, pero el caso de Pehuen tiene una familia muy partida y no hay nadie quien se haga cargo de él, ni un padre ni una madre, entonces es como una persona que también es muy frágil porque se pierde o porque eh, parecía que no era capaz de tomar un compromiso y finalmente no solo es capaz, sino que bueno, con Pehuen fuimos a presentar la película. Viajé con Pehuen vine a España a presentarla en San Sebastián. Gracias a la película nos pudimos encontrar de nuevo con su madre, con quien no se veía mucho, que ella vive en Málaga, y fuimos a visitarla. Y bueno, son todas cosas que se van moviendo de lugar por perderle miedo a cosas que en general se le suele tener miedo dentro de la industria cinematográfica, por ahí no dentro de un cine más independiente o amateur, pero bueno, lo interesante para mí es poder como acceder, que Pehuen, por ejemplo, pueda acceder a una posición como es la de una actuación de un personaje importante de una película de ficción. Digo, independientemente de si esta película no sea importante, ¿no? Como que ya el solo gesto ese es bastante valioso para mí. Después, bueno, la película gustó y eso también es lindo, pero para mí ya estaba cumplido el objetivo bastante antes. Objetivo cumplido porque además creo que ellos han cobrado por su actuación. Todos ellos, comentas en una entrevista, ¿no? Supuesto. Sí, sí, bueno, muchas de las personas que actúan en la película trabajaron por primera vez en esta, o sea, es su primer trabajo pago, ¿no? Y diría que prácticamente todas las personas que actuaron, excepto Lorenzo, que es el actor principal que hace de Simón. Y el que hace el padre del novio de la madre y la madre, ellos son como los actores más profesionales, pues todos los demás son casi por completo son bueno, es bien interesante, ¿no? Porque también digo, yo cuando los fui a buscar a ellos, primero como que también, como yo había conocido mucha gente en Buenos Aires y a Pegüeña y a Kiara los llevé de Buenos Aires hasta Mendoza para filmar, que es una distancia bastante grande, como si fuera acá ir de San Sebastián a Málaga, por ejemplo.
Y después el resto de los actores y actrices son todos locales de Mendoza y yo cuando los estaba buscando busqué un poco en las escuelas de teatro que había, tampoco eran demasiadas, serían cuatro, tres, y fui a ver clases de todas esas escuelas de teatro. Y bueno, y terminé eligiendo una que es la que después es como eligiendo a la escuela entera más que eligiendo a una persona de acá y a otra de acá, porque ya los vínculos y los mecanismos que había eran muy distintas y también me sorprendió mucho cómo las distintas ideas de la actuación que había, no sé, cuando sabían que iba a venir un director, no sabían ni quién era, si era una persona que sabía algo de cine o no, no sé, como que se corrió la idea de que iba a venir una persona de Buenos Aires que iba a hacer una película y en estas cuatro escuelas, en tres de ellas me montaron un espectáculo que a mí mismo me hizo como sentir una vergüenza muy grande porque sentí como que yo estaba forzando a toda esa gente a hacer algo que no estaba disfrutando y como a los profes que los torturaban a los chicos para que hagan cosas que no eran las que querían y en esta escuela que es la que terminé eligiendo, eso era mucho más relajado y el teatro estaba entendido como un juego y no como una presión y me parece que eso era lo que yo también pienso y lo que yo quería hacer en la película cuando la filmase, entonces un poco me fui por ese lado. Y bueno, sí, y después yo cuando volví a estrenar la película ahí y todas esas personas y todas sus familias fueron a verlo, fue realmente un momento muy emocionante porque bueno, pues ya primero que nada ya habían actuado, habían ensayado, habían filmado, habían cobrado su dinero y al mismo tiempo después se podían ir a invitar a sus familiares al cine a verse en el cine y como que se sintió una fuerza muy increíble. De hecho, me acuerdo que uno de los chicos que está en la primera escena, la del viento, que subido al principio en el monumento, dijo algo que a mí me quedó muy fuerte en la cabeza, que fue, esto significa que nosotros estamos siempre acá para quienes quieran, que no existe la inclusión para él, porque decía algo como, lo dio vuelta, dice, la inclusión en realidad, nosotros estamos siempre dispuestos a que se encuentren con nosotros quien quieran, en realidad la diferencia está que a veces no somos bien recibidos, pero cuando ustedes quieran incluirse en nosotros, estamos siempre dispuestos. Así que, y eso lo dijo desde un lugar de mucha emoción y mucha fuerza que sintió después de ver la película con todos sus compañeros y en un cine, y bueno, y la fuerza que tiene el cine que ya sabemos todos. Es muy interesante eso que estás diciendo de la inclusión, porque es verdad que parece como que hay que incluir como a la fuerza, ¿no? O sea, como pues habrá que incluir la normativa, ¿no? Es una cosa muy política también, ¿no? Y yo leí también algo que tú comentaste sobre la neurodivergencia que me pareció interesante, que decías que no solo se centra en la neurodivergencia en la película, sino en la divergencia, en ver y en escuchar al otro. ¿Nos cuentas algo sobre esto? Sí, sí, bueno, ese rasgo de hecho está como mucho en el personaje principal, sin ir más lejos, está como ese artefacto que él crea como que es imaginario y se habrán dado cuenta, o digo, también hay mucha gente que piensa que puede funcionar así uno de esos audífonos por el nivel de desinformación que suele haber, ¿no? Y también eso me parece interesante, ¿no? Como que uno pueda descubrir cuánto le falta por aprender, por creer que puede ser ficción o no, por no entender qué es ficción y qué no adentro de una película. El personaje, este Simón, es como que va toda la película tratando de agudizar aún más su escucha para poder acercarse de la manera más íntima y más honesta
a las personas de las que se va sintiendo atraído, que son Pehuen y la Colo en esta película, y siente que tiene mucho más para aprender o para divertirse o para sentirse libre, sobre todo con ellos, que con otros personajes que representan instituciones como la familia o como el trabajo eh, o como los amigos entendidos como las personas que reproducen también una tradición en cuanto a cómo ser un chico varón en Mendoza, en este caso, porque es, bueno, esta película que sucede en Mendoza, ¿no? Pero bueno, es como que él se va desplazando de eso a partir de escuchar, incorporar y aprender. Y también eso fue una de las cosas que más me costó como en la instancia previa que se crea que eso iba a poder funcionar, porque me decían que realmente no tenía sentido que este personaje haga esto. Como me preguntaban si lo hacía muchas veces, de hecho es algo que terminó pasándome, me decían, pero esto lo hace porque quiere sacar un beneficio económico, ¿no? O sea, no lo estás diciendo porque pero en realidad es eso la razón, ¿o no? Y obviamente que para mí esa no es no solo no es la razón, sino que esa razón yo tenía que ocuparme de eliminarla lo más posible para intentar que no tendiese a esa lectura que veía que era la lectura que tomaban algunas personas cuando no se lograban relacionar con los personajes como yo quería y como yo proponía a través de la película. Em, entonces, terminé filmando unas escenas, o sea, solamente para poder hacer la película, justamente, o sea, dos, tres diálogos en donde eso se sugería, que obviamente los eliminé en el primer corte del montaje, en donde él cuando te discutía con el novio de la madre, el novio de la madre, como haciendo el papel del malo, le decía esto lo haces porque querés sacar un beneficio económico y él le decía que sí, y bueno, para que pues, me dejen filmar la película, justamente porque parecía que no tenía sentido el guión para varias personas, pero bueno, yo creo que eso es después lo interesante, que muchas de esas personas después vieron la película y sí entendieron un poco a qué iba eso. Y después sí hay muchas personas que también he dado he atendido a varias funciones ya y he escuchado muchas distintas personas por ejemplo, en una presentación que hubo en el Festival del Cairo, que fue el único país con lengua árabe que fui a presentar la película y en una situación bien particular porque yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo y había una persona que tenía que traducir, pero sí vi que había una persona que estaba muy enojada, en lo que me hablaba enojada, pero no entendía bien qué me decía y yo sentía que la persona que me traducía no terminaba de traducir lo que estaba diciendo verdaderamente la persona. Eh, y después un poco entendiendo, entendí que a esta persona le molestaba mucho que la película no defina si este personaje eh, finalmente era una persona con una condición mental particular o con algún cuadro médico o con digo, como si hubiese una verdad que definir finalmente y que eso, al no hacerlo, le daba mucho enojo. Y eso son todas cosas que, bueno, que son todas cosas contra las que fui tratando de, no digo luchar, pero que fui como, que fueron delimitando hacia el interior de la película, de cómo yo fui tratando de proteger a esos personajes de esas cosas. Y bueno, para mí, todas las preguntas que están hechas en signo de pregunta y no como una respuesta son porque justamente me parecían mucho más interesantes formuladas que respondidas y porque tampoco me considero una persona que pueda responder esas preguntas. Pues el resultado, ese personaje tan ambiguo, es fascinante. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿Podéis levantar la mano? Ahí hay uno.
No. Hola, Sí, ahora. sí, ¿no? Bueno, Federico, me ha encantado la película. Eh, Cogiendo un poco lo que estás diciendo ahora sobre el final, me parece estupendo cómo lo has resuelto, porque mantiene el espíritu de, como un espíritu del juego, ¿no? El juego este de la mirada, de la empatía que decías que proponía la película, un extrañamiento, ¿no? Es como acercarse al problema de la diversidad con el pensamiento lateral, ¿no? Buscando entrar desde otras perspectivas que las habituales. Y bueno, esto a nivel general. Pero luego hay como de fondo una cosa muy interesante, más desde lo racional, la lógica, que es una cuestión ética. Me gustaría que me hablaras un poco, bueno, si tú lo ves en la película esto, ¿no? Una cuestión ética que yo veo un momento de la película que para mí es como un clímax de la peli, pero que es como muy sutil, ¿no? Que es el tema de los límites, ¿no? Quizás la madre lo plantea directamente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando con esta gente? Como eh, planteándole que son diferentes a él, ¿no? De alguna manera, y que ocurre también cuando están en la habitación después del accidente en el agua, cuando la chica le desenmascara, ¿no? Le dice, si tú no vienes conmigo, tienes esta relación conmigo, yo voy a decir a todo el mundo que eres un actor, que es una mentira, ¿no? Y antes de que se lo diga la chica, él mismo se está dando cuenta de que está, a mí me da la sensación de que se da cuenta de que está traspasando un límite, ¿no? Que quizás el límite de convencional o normativo de la normalidad en sí misma, ¿no? De decir, yo soy una persona sin discapacidad y estoy haciendo algo con personas con discapacidad que la sociedad igual no me permite o me juzga, ¿no? Y bueno, en el actor, en la figura del actor, da la sensación de que hay como un diálogo interno, ¿no? Como una, como es acercarse al límite, a un abismo, a una frontera ahí invisible, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, yendo a lo que contaba antes un poco, a mí mismo, como a nivel meta, me ha sucedido esto con muchas personas al querer hacer esta película, que me han dicho esto no lo podés hacer, o esto no está bien, o no, no corre. Incluso muchas veces desde un lugar eh, entendido como amoroso, ni siquiera por decir no, no lo hagas porque no va a poder, sino como no, no lo hagas, que Pehuen no actúe en la película porque va a ser demasiada presión para él, ¿no? Que ella no haga esa escena porque va a ser éticamente complicado para ella. Cuando en realidad son todas ideas como muy abstractas de la moralidad más quizás más común, por decir de una manera, ¿no? Como más, me estoy buscando una palabra que no me sale, pero como sí, la más compartida o la más mayoritaria, por decir de una manera. Y cuando uno se deja de llevar por la forma de entender más mayoritaria un tema o una persona, siento yo que puede acceder a la especificidad, por ejemplo, no sé, en el caso de Kiara, para darte un ejemplo de esa escena, yo esa escena la ensayé con Kiara y con Lorenzo muchísimas veces y en el momento en que venía el momento del beso, no hacíamos nada, hacíamos una cosa así como en el aire. Un poco así fue que fue quedando ese beso como suspendido, porque cuando ensayábamos para no hacer el beso, decíamos, bueno, se hace en el aire. Y ella a lo largo del proceso de ir haciendo la película se fue enamorando cada vez más y más y más y más de Lorenzo. Y ella todo el tiempo me preguntaba cuándo íbamos a hacer la escena esa, pero con el beso de verdad. Ella realmente quería darle un beso a él. Y yo le dije, bueno, hay
pasé yo a tener que protegerlo a Lorenzo, porque él todavía no sabía si quería o no, si podía, si se sentía, si creía que estaba bien o no, como pasó, se invirtió de alguna manera lo que el sentido común diría sobre esa relación, ¿no? Porque ella avanzó mucho sobre sus deseos sin tanto escuchar los que eran los de él, lo cual en un punto era como un poco lo que los personajes después, o sea, también estaban haciendo. De hecho, en un momento esto bastante más adelante, ¿no? Pero cuando ya estábamos presentando la película, le pregunté en qué había quedado ese amor que ella tenía por él y ella me dijo, no, yo me enamoré de él solo para hacer bien mi personaje. Me quedé como... eh, pero bueno, en particular el día que íbamos a filmar esa escena, como ya habíamos hecho muchas veces el ensayo, yo le decía, "Oh, mira, lo del beso tampoco es lo más importante es lo que está antes y después, lo del beso veremos ahí en el momento, y si está, está, y si no está, no importa. Em, y ella, mientras estaba yo en el almuerzo, filmamos otra escena a la mañana y se la filmamos a la tarde. Y mientras estábamos en el almuerzo, yo generalmente comía solo en un poco más retirado para poder pensar un poco lo que iba a hacer después. Y ella se acercó y me dejó un papel escrito así como doblado y se fue. Y cuando yo lo abrí, en el papel decía: Perdón, Fede, si no hay beso, no hay escena. Y yo lo enmarqué ese papel y lo tengo en mi casa colgado y enmarcado porque siento que es como de las cosas que me dio el cine más hermosas que me tocó. Y porque ella, todas estas ideas que uno tiene previas sobre lo que estaría bien o no y todo, de repente se chocan contra una persona real que te dice cómo se siente y qué quiere hacer y qué no quiere hacer, y que si vos la escuchás y la vas estando disponible para percibir lo que esa persona desea, es como que después, bueno, por eso se ve tan real después, porque no es que yo le dije, ahora vos vas a hacer esto, en un momento ella me dijo a mí lo que yo iba a hacer con ella. Y eso es porque la relación esa era más una relación real que una idea mía previa, o que una idea de común de la ética o de la moral. ¿Hay otra pregunta? Bueno, queremos darte las gracias por haber sido tan atrevido en la película y esperamos volver a ver muy pronto alguna otra película tuya dentro de muchos otros años. Ojalá que Muchas entre gracias. pocos. Muchas gracias. Hola, bueno, primero que todo yo creo que agradecer la tremenda película que nos diste porque nos tuviste con una atención gigante toda la película, que al fin y al cabo el arte es lo que busca, como generarte algún sentimiento. Pero mi pregunta igual es un poco básica, pero ¿tú creíste que iba a generar esto como en la gente? Como esta tensión, porque fue una tensión constante. No, no es algo que solamente en algunas escenas, sino que todo el rato, incluso yo ahora todavía estoy como un poco tiritando, pero bueno, eso es mi pregunta más que todo. Eh, no, la verdad es que es un poco parecido a lo que decía al principio de que es tan largo el proceso y la relación que uno tiene con el control en una película como esta es como bien abstracta, porque por momentos es como que pareciera que lo está controlando mucho y por momentos pareciera que no lo está controlando nada. Eh, y no sé bien cómo explicar ni siquiera para mí mismo. Es como algo al final bastante intuitivo, pero no sé bien cómo. Sí, hay algunas escenas donde está muy deliberado eso, ¿no? Como el buscar jugar, hacer sentir algo. Particularmente les puedo decir, por ejemplo, la escena en donde juegan a tirarse con el culipatín, le decimos nosotros, que esa escena, por ejemplo, yo sabía que el resultado iba a dar mucho algo distinto a lo que nosotros vivíamos en ese momento porque,
porque por empezar la locación no existe, o sea, el barranco porque se tiraban terminaba en arena y después yo los contraplanos los filmé contra un agua, pero ya sin los, o sea, no existía nunca la posibilidad de que caigan directamente al agua. Entonces yo sabía que cuando mezclase los planos que iban para un lado y para el otro, sí se iba a sentir una adrenalina, que era un efecto, por decirlo así. Pero bueno, por ejemplo, eso es en ese caso. Después están las escenas más intimistas, que está el caso, por ejemplo, de la escena del beso, que también era una escena donde era mucha intriga, que era, si bien yo me fui acercando porque la ensayamos bastante, después como eso iba a quedar filmado y todo, era bastante, y bueno, hasta último momento se fue actualizando eso, ¿no? Porque uno va creando expectativas y una media hora antes de filmarlas recibe la carta que yo recibí de parte de Kiara, por ejemplo, después de haberla ensayado, no sé, 6 meses. Y después hay otras escenas donde sí me di cuenta, por ejemplo, la primera escena de todas, del viento, eso mismo que sienten los personajes, lo sentimos también las personas que estábamos atrás de la cámara, porque ese viento que está ahí no es un efecto, o sea, fue justo en el momento en el que el viento vino, si bien, o sea, o sea, estaba pensado para hacer la escena estaba pensada con el viento y tal. Y la película la filmamos en muy rápido, en 15 días, y, y esos 15 días los tratamos de poner en un momento en donde se esperaba que ese viento iba a venir y tratar de invocarle el día para poder ir a filmar eso ahí. Y finalmente sucedió, es un viento que es bastante predecible dentro de todo, o sea, puede ser un día o al día siguiente y después se repite porque es un viento que baja de la cordillera. Y finalmente el viento ese nos agarró y obviamente que esa mezcla de miedo, risa, cosas que hay, a todos les pasó porque, bueno, delante de la cámara lo que ya vieron y detrás de la cámara se volaban las carpas, se perdieron un par de cosas, había personas preocupadas de si había que seguir filmando o no. O muchas cosas distintas que eran muy parecidas a lo que había delante. Así que sí, es como que no habría una sola respuesta para saber si yo sabía o no eh, qué tipo de emoción iba a transmitir al final la película. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, pues por acabar, yo creo, decía aquí alguien del público que estaba deseoso de ver tu próxima película. Eres uno de los residentes de la sexta edición de la residencia de la Academia de Cine Español, donde estás desarrollando el largometraje de ficción El entrenador de perros. ¿Podrías contarnos un poco más de cómo va? Sí. Justo ahora acabo de terminar un poco una versión nueva de la escritura, de que me está dando mucho trabajo, la verdad, porque es muy loco, pero bueno, es como que hay un montón de cosas que yo me imagino que están cuando trato de... Es una película que se trata sobre un entrenador de perros pastor belga malinois, que son los perros que se usan en los bomberos, en la policía, en el ejército. Y este hombre es el mejor entrenador de perros, de estos perros del país, y es un hombre completamente inmóvil. Em, y hay muchas cosas que yo me imagino que este hombre, o sea, este hombre inmóvil yo lo veo de una manera que después cuando le doy a leer a alguien lo que estoy escribiendo, no lo ve de esa manera y creo que de nuevo tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con las diferencias de puntos de vista para ver a las personas. Me pasa mucho que en general creen que hay muchas cosas que son de ficción o que son mentira o que las inventé yo y yo creo que no. La estoy coescribiendo además con Matías Fernández Bursaco, que es un escritor argentino que es muy amigo mío, con el quien ya he trabajado en varias oportunidades. Y él es un hombre completamente inmóvil también, y él es quien va a actuar en la película del hombre inmóvil, que ahora pasó a llamarse el hombre inmóvil ayer. Cambió de nombre el entrenador de perros
igual después puede volver a cambiar. Pero bueno, estamos, y bueno, él también se ve a sí mismo de una forma distinta que quien lo ve el resto del mundo. Entonces, por ahora estamos nosotros dos medios solos tratando de ver de qué manera podemos traducir esas ideas para que el resto de las personas con las que vamos hablando también lo puedan ver así. Y veníamos fracasando bastante y creo que ahora esta semana, dentro de todo, un poco remontamos. Pues deseosos estamos de verla. Última oportunidad. ¿No? Sí. Bueno, muchas gracias. Una pequeña duda que me quedó. Cuando fuisteis a Mar de Plata, ¿te sacaste el certificado con Away para poder viajar? No lo pilla. No lo saqué al final. No. No, fui, o sea, pasé como el acompañante de Pehuen al final. Pero lo difícil es que su certificado decía que no necesita acompañante, pero hubo que ver de qué manera convencer. Tampoco al final era un conductor del colectivo que se cansó de nosotros y nos dijo, bueno, vayan y listo. ¿Algo más? No, pues muchísimas gracias, Federico Luis, por aceptar nuestra invitación y por este peliculón que nos has regalado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si queréis giraros el público para saludar desde la cámara. Qué lindo. Muchas gracias. Majísimo, ¿eh?